adrewe timbrado, adrewe, monto año, coder neuda, madare ariblide kuwe batok konwar bata madare nede. Mundo ñagare niere, tida ñagare niere, mundo ñukware niere, tida man niere, madamo niere, igual seguimos siendo un ova y seguimos siendo hermanos. Alguien me preguntó, vamos al grano, así de salida. Hey Lemo, ¿tú qué opinas de nuestros caciques de la comarca? Yo digo, ¿cómo así que qué opino de nuestro cacique de la comarca? Dice, hey, es que se van a hacer nuevas elecciones, tú no tienes idea de eso. Yo digo, ¿qué? Se van a hacer nuevas elecciones. Y no es que se ha hecho varias veces. Dicen, no, es que tenemos una cacica o cacique, no sé cómo se dice. Creo que es cacique. ¿La cacique o la cacica? Ahí, ustedes que estudian español ahí me corrigen, ustedes saben. Pues dice que lleva más de 10 años. O yo creo que 10 años es muy poquito. Pues sí, amigos, nosotros supuestamente nos regimos por autoridades, caciques generales, locales y regionales. Y también por un congreso que tiene su presidente, que también tiene un presidente del congreso. Tenemos una cacica que tiene muchísimos años ya de estar en el poder. Cuando la ley establece que son 5 años, 6 años, alguien me corrige pues, 5 o 6 años que tiene que estar y pues se harían nuevas elecciones. Se entró en conflicto con el Estado y toda la cosa. Y mucha gente estaban de acuerdo, otros no. La cuestión es que los caciques ahora están ganando dinero. Es la realidad, están ganando dinero. Esto es un negocio, vamos a decirlo claro, es un negocio. Y pues como cualquier política del Estado o lo que sea, pues genera dinero y la gente no quiere soltar eso. Así que la gente me preguntaron por ahí, hey Lemo, ¿tú qué opinas? ¿Qué han hecho nuestros caciques? Yo digo, vamos, esta es la primera pregunta. ¿Qué han hecho nuestras autoridades tradicionales? Yo no sé, yo lo voy a decir como un panameño, un ove más, morador y habitante de la comarca. Y yo estoy seguro que como yo, hay miles de jóvenes en la comarca que no tienen ni idea de lo que es el Congreso de la comarca. Se lo estoy diciendo así, tajantemente, y me disculpen los tradicionalistas, me disculpen esos que defienden el Congreso, que defienden la comarca, que defienden a todo el mundo, pues me disculpan, pero es la realidad. La niñez de ahora no tiene ni idea qué es el Congreso, cuál es la función del Congreso, cuál es la función de los caciques. No, señores, no hay idea de eso. Pues yo, en mi corta capacidad que tengo de a veces asimilar algunas cosas, vamos a hablar de esto, pero de una forma, de una opinión un poco crítica respecto a lo que está sucediendo, la realidad en la comarca. No le voy a dar palo, por decirlo así, a alguien en específico, sino que vamos a hablar de realidad. Pregunta número 1. ¿Qué se ha hecho por la comarca? La comarca pues, fue creada mediante la Ley 10 del 7 de marzo de 1997. A partir de ahí llegamos a ser comarca. Éramos parte de Chiriquí, Boca del Toro y Veragua, pero ahora somos comarca. Ya no pertenecemos a ninguno de estas provincias. Pero hay muchos que dicen, hey, yo soy chiricano, pero vivo en la comarca. Yo soy bocatoreño de la comarca. Yo soy veragüense de la comarca. No, señores. Usted es de la comarca. ¿Me entendió? Bueno, sigamos. No vamos a entrar en conflicto en eso. ¿Qué han hecho los caciques? Me preguntaron, mi opinión personal. Yo digo, hey, no sé la verdad qué han hecho. No sé, ustedes que me están viendo en este video. Hoy hace calor, así que me disculpen. Es que tuve que cerrar la ventana porque hay mucho ruido afuera. ¿Qué han hecho los caciques? Yo digo, no sé, mira que no tengo ni idea. No tengo idea qué han hecho ellos. Porque no sé ni quiénes son. Yo solamente he escuchado de la cacique general o la cacica general, pero de los regionales yo no tengo idea. La verdad no tengo idea de quiénes son y los locales menos. Yo no sé ni quiénes son los caciques locales. Y de mala conozco al presidente del Congreso. Pues se lo estoy diciendo así. Y pues me preguntan, hey, ¿tú qué opinas? Yo digo, yo no opino nada porque no he visto nada, honestamente. Yo no sé si hay un plan. No sé si hay un plan para rescatar nuestra cultura. No sé, y lo estoy hablando en español para que la gente entienda cómo va la cosa. Y a eso voy. No sé si hay un plan de parte de los caciques generales, locales, regionales, de haber un plan de educación cultural en nuestra comarca. No lo sé. O sea, yo no he visto que nuestros caciques se preocupen por nuestra educación cultural, de nuestra identidad, de lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde llevamos la comarca. No existe un plan, una estrategia que indique que esto se debe hacer así a favor de la cultura. Yo en lo personal no he visto. No sé si hay, no sé si usted que me ve sabe de algo de esto, pero yo no he visto. Yo la verdad no he visto nada. Entonces, amigos,
me preguntaron, pues, oye, ¿qué han hecho los caciques? La verdad no sé. Y mi pregunta es eso, ¿qué han hecho ellos? Durante todos estos años, ya llevamos más de 20 años, vamos a ponerlo así de forma general, llevamos más de 20 años ya. ¿Y qué se ha logrado para la comarca? ¿Qué han logrado nuestros caciques, nuestras autoridades? Ya van a venir uno, y se lo voy a decir así, porque esto pasa, esto es real. Y por eso mucha gente no se atreve a hablar de este tema. Unos que defienden a estos caciques y dicen, Lemo está hablando mal, Lemo va para el cepo, porque Lemo está criticando. Ajá. O sea, que hay libertad de expresión para todos, señores. Pues estoy hablando como un joven más. Soy un joven más, un habitante más de la comarca. Así que no he visto una estrategia, no he visto un plan de parte de los caciques. No he visto que los caciques se reúnan con el pueblo y que digan, oye, nosotros vamos a hacer esto. Ya los peladitos de ahora ya no entienden el idioma novere. El 90%, se lo estoy diciendo así a visión general, que he estado viendo y recorriendo la comarca, en su mayoría, el 90% de los niños ya no habla ni entiende nuestro idioma. Pero nosotros nos jactamos de que nosotros somos nove, nosotros somos sangre de guerrero, nosotros somos sangre del indígena urracá, nosotros somos de no sé quién y no sé quién y no sé quién. Pero ni siquiera entendemos y hablamos en novere. ¿Qué pasó ahí? Entonces, si nosotros como viejos, adultos, nos olvidamos de nuestro idioma, de nuestra identidad por excelencia, y si lo voy a decir y lo voy a recalcar siempre, nuestra identidad por excelencia es el idioma novere. Y para nuestros hermanos bugle, el idioma bugle. Y para nuestros hermanos cuna, en verá, es su idioma. Y así sucesivamente. Y yo lo digo como un ove. O sea, ¿de qué sirve que yo me ponga mi pintura aquí, mi pintura acá y por todos lados? Pero alguien viene y me pregunta, oye, tradúceme esta palabra que quiero aprender en novere, y yo no tengo ni idea de qué, ni idea de cómo se escribe. Eso no tiene sentido, señores. Entonces, ¿qué están haciendo los caciques por este tema? O sea, ¿cómo vamos a rescatar esto? O sea, se está perdiendo nuestro idioma. Nos estamos enfocando en otras cosas que no tienen nada que ver con la cultura. Así como vamos, en menos de 100 años, en menos, y le estoy poniendo 100 años mucho, ya no va a haber quien hable el novere. ¿Usted se imagina que salga en el periódico algún día que diga un titular como esto? Muere el último nove que hablaba el idioma novere. Ustedes se imaginan esa locura, porque es una locura. Y eso va a pasar. Eso va a pasar, señores. Ya nuestros abuelitos ya se están muriendo todos. Ellos hablaban muy bien el novere. Vienen nuestros padres que ya están ancianos. Ahora venimos nosotros. Yo hablo muy bien el novere, bastante bien. Hay muchos jóvenes que hablan muy bien el novere. Hay otros que no hablan ni papa porque le dan pena o porque no le da la gana. Hay otros que nacieron en la ciudad, que no entienden, pero se están esforzando por aprender. Hay otros que no les interesa, hay de todo. Pero señores, caciques, generales, locales, regionales, ¿qué están haciendo ustedes? Ahora viene una nueva elección. Eso es lo que se está rumorando en las redes, que viene una nueva elección. ¿Cuál es el plan de ustedes, los candidatos? Ustedes saben que hay dinero detrás de eso, ¿verdad? Ustedes saben. O sea, yo no sé, ustedes los candidatos a cacique, no tengo idea. Y si ustedes ven este video, pues tal vez me comenten acá abajo en los comentarios, perdón, en la cajita de comentarios. ¿Cuál es el plan de ustedes como candidato a cacique? ¿A ustedes lo van a hacer por el dinero o lo van a hacer por amor al pueblo o por amor a la cultura? ¿Cuál de esos? Hay un billete detrás de todo esto. Los caciques de ahora cobran un billete. Y dígame si estoy equivocado. Aquí estoy para cometer errores, para corregir errores. Así que si ustedes están viendo este video me dicen, hey Lemo, tú estás equivocado. Esos caciques no han ganado nada, nadie le da nada. Yo digo, ok, así que me retracto. Pero si no, yo creo que ustedes y yo sabemos que ellos ganan dinero. Para empezar, hay un jugoso salario detrás de todo esto. Ya tú no ves a los caciques andando a pie. Todo el mundo anda montado en su carro, en su Prado, en su auto todoterreno, en su 4x4, y el pueblo allá comiéndose un alambre a pie. Cosas así, cosas están pasando. Entonces, ustedes los nuevos candidatos a cacique o a cacica, general, regional y local o lo que sea, ¿cuál es el plan de ustedes para nuestra comarca, para nuestra cultura? Solamente salir en redes sociales, yo luché, yo hice, yo deshice.
Lamentablemente es la política en la que estamos cayendo. Y pues nada, es mi triste y humilde opinión respecto a esto. Tal vez yo no conozca mucho del tema, pero me gusta hablar, a veces opinar, y no opino muy seguido sobre este tema. Opino a veces, pero cuando lo digo es porque yo veo la realidad. No veo que los caciques hayan hecho algo por nuestra comarca. No ha habido un cacique que haya tenido la verdad, ese coraje, ese valor para enfrentarse al Estado y que diga, nosotros vamos a hacer esto por nuestra comarca, vamos a hacer esto por nuestra cultura. Pero les digo algo, esto sucedió cuando se metió la política del Estado en la comarca. Ahora los diputados, los alcaldes, los representantes, ellos creen y dicen que tienen más poder. Y yo creo que sí lo tienen porque tienen la plata que el cacique. Así que el cacique prácticamente queda amarrado de mano. Ah, bueno, entonces viene el gobierno y dice, oye, te voy a dar un tanto ahí para que hagamos un negocio así bajo cuerda y ya. Te quedas callado. No sé, si estoy equivocado ustedes me dicen. Así que lamentablemente es nuestra realidad. No he visto que un cacique haya hecho esto, lo otro. Un líder de verdad, señores, un cacique de verdad no ha llegado y no sé si va a llegar. Y ese cacique hasta los niños lo van a respetar. Cuando es un líder que necesita al pueblo Nove, hasta los niños, los millennials, no sé, los millennials son adelante del 2000, no estoy muy claro en ese concepto. Los de ahora, la era digital, los niños de la generación digital, la generación tecnológica lo van a respetar. ¿Cómo es eso que nosotros nos burlamos de nuestro propio agente, de nuestro propio cacique, de nuestro propio dirigente? El pueblo no tiene la culpa, lo tienen ustedes como líderes. Así que amigos, pues esta es mi humilde opinión. Hay mucha gente a favor de algunos, hay otros en contra, hay otros que defienden a capa y espada a sus líderes. Pero oye, vamos a ponernos pilas, la verdad, no sé, ustedes me dirán, que si nos hubieran proclamado como provincia Nove, nos hubiera ido mejor que como comarca. La verdad no tengo idea. Alguien me decía por ahí que tal vez como provincia Nove nos hubiera ido mucho mejor que como comarca Nove. La verdad no sé, no tengo idea. Vamos a dejarlo ahí. Pues nada, señores, se acercan unas elecciones. No he visto un candidato así todavía que la gente hable bien de ese candidato. Se lo estoy diciendo así. No sé si a la juventud de ahora, y es lo que me preocupa, no sé si la juventud de ahora que está detrás del Free Fire, que está detrás de los juegos de fútbol, que está detrás de los juegos digitales, estén interesados en ir a la urna por un cacique. Y eso es preocupante, porque ¿qué clase de comarca vamos a tener dentro de 10 años, dentro de 20, 25, 30 años? ¿Qué clase de gente vamos a tener en la comarca? Gente que no está interesada en la cultura, que no está interesada en la comarca, y así la comarca va muriendo lentamente. Y es también parte de la culpa del pueblo y parte de la culpa y la falta de estrategia de parte de nuestros líderes tradicionales. Así que amigos, pues este es el video del día de hoy. La verdad, si estoy equivocado ustedes me corrigen y pues si me falta algo que agregar también me lo dicen. Y pues nada, mi resumen de este tema es que me preguntaron qué han hecho los caciques. Para mí no han hecho nada. No han hecho nada por la cultura, no han hecho nada por la comarca. Solamente escucho que hay un cacique, hay varios caciques y cobran un dinero, andan viven bien y todo lo demás, tienen una buena calidad de vida. Eso dicen, yo no los he visto. Y pues también otros dirigentes y pues en mi resumen es eso. Y también como modo de humilde opinión, oye, vamos a buscar estrategias, los caciques por favor, a buscar estrategias de educación cultural. Identidad de nuestras raíces, que no se pierda, rescate, necesitamos eso, sobre todo del idioma Ngovere. No dejamos que nuestra cultura muera, no dejamos que nuestra identidad, que nuestro idioma Ngovere muera. Aise de nieda core, ni Ngovere nadi core nieda, imbragadre mundanune medende, hudade mundanune kodri segri negri menegroda, kabuduti medende erere, ngabodi kirigera mamumbe nyordanyangwane, nieda krere abogo. Así que, damas y caballeros, nos vemos en el próximo video. Si el Todopoderoso lo permite, en un nuevo video. Gracias por apoyarme. Vamos subiendo de suscriptores, amigos. Chau, chau. Nos vemos.